Presten atención a lo que sigue. Muchos de nosotros nos acostumbramos a usar plataformas de pago digital para transferir nuestro dinero. Pues sepa que los estafadores aprovechan esas transacciones para sacarle el dinero a las personas. Así es, Carolina. Y bueno, precisamente hoy queremos conversar al respecto y además tener un poquito más de esclarecer ese panorama sobre qué es la ciberseguridad, qué está sucediendo. Y para eso tenemos a Israel Reyes, quien se conecta con nosotros desde México para hablar sobre este interesante tema. Israel, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Elian. Muy buenas tardes a Carolina. Es un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Israel, el gusto es nuestro. Bueno, pues quisiéramos preguntarte, en medio de este aumento de la popularidad de las aplicaciones de pago rápido, ¿por qué los estafadores también están aprovechando estas plataformas para poder delinquir? Sí, mira, lamentablemente ahorita tenemos una pandemia de robo de datos, robo de información y ataques cibernéticos. Lamentablemente las personas, los ciudadanos como tú, como yo, como mi familia, son los más afectados. Los criminales aprovechan la necesidad y dan ofertas que dicen que va a ser muy poco el pago de comisión cuando uno utiliza estas aplicaciones que las baja uno de la red o que están en el internet. La recomendación que yo le doy a la audiencia es de que tienen que verificar estas aplicaciones, estas páginas de internet y estos servicios, porque cuando las ofertas son muy buenas, lo más seguro es que no sea cierto, que se trate de un fraude digital o un fraude electrónico. Deben de tener mucho cuidado en la información que comparten y también cuando ya son víctimas de este delito cibernético, deben de reportarlo al FBI en la División de Crimen Cibernético. Un consejo para la sociedad o para la audiencia es que cuando ellos bajen estas aplicaciones, nunca den información personal, nunca den su cuenta de banco ni sus passwords o claves que utilizan estas personas para transferir el dinero. Es mejor utilizar sistemas tradicionales que ya saben que trabajan, aunque la comisión sea un poco más cara, pero ahí reducen la posibilidad, la probabilidad de que sean víctimas de una estafa electrónica. Así es, Israel. Muchos de estos estafadores viven incluso en otros países, pero obtienen acceso a la información personal, por ejemplo, de números de teléfono, seguro social, y también les exigen a las personas haciendo llamada para pedirles dinero. ¿Cómo son algunas de estas señales o alertas que posiblemente la persona pueda darse cuenta que son víctimas? Mira, lamentablemente tenemos un problema con la extorsión electrónica. En algunas ocasiones los criminales se hacen pasar por miembros de la familia o inclusive pueden clonar o manipular el teléfono para que cuando te entre la llamada aparezca que viene del teléfono de tus seres queridos. Lamentablemente la tecnología avanza muy rápido y hay personas que la utilizan para lo malo y hay personas que la utilizan para lo bueno. ¿Cómo ustedes deben de darse cuenta de que se trata de una estafa, de una llamada de extorsión y que su familiar no está en peligro? Bueno, primero que nada, lo que yo le recomiendo a la audiencia es que entre sus seres queridos tengan habilitado la ubicación GPS para que ustedes sepan en dónde están sus familiares. Cuando ustedes reciben una llamada de extorsión, lo mejor es colgar esa llamada, obtener el número y reportarlo inmediatamente con el FBI, con la División de Crímenes Cibernéticos. Hay una modus operandi del delito que se le conoce como el secuestro virtual. Cuando te hablan, te extorsionan y te dicen que tienen a un familiar tuyo. No caigan en esa trampa. Lo mejor es colgar el teléfono y reportarlo con el FBI. Claro. Otra cosa que es muy importante, no den clic a ligas que les manden algunos teléfonos que no conocen o que no los tienen en su lista de contactos, porque los criminales cibernéticos lo que hacen para saber cuál es su Social Security Number, su nombre, su apellido y su teléfono, por lo regular mandan un spam, una liga donde ustedes dan clic y a través de esa liga, con ese código malicioso, los criminales cibernéticos van a robar su información.
También en el dark web y en el deep web se venden bases de datos, las cuales contienen toda su información. Claro. Deben de cuidar sus datos, es el activo de más valor y los deja vulnerables. Ahora, Israel, estábamos hablando ya de la prevención, pero ¿qué pasa con esas personas que desafortunadamente pues ya fueron víctimas de este tipo de estafas? ¿Cuál es la solución que tienen a la mano? Bueno, solución número 1, deben de imprimir sus estados de cuenta para comprobar cuánto les robaron y de qué institución viene. Segunda, deben de comunicarse con su banco para prevenir que les sigan robando dinero y para ver si una póliza de seguro les cubre esos daños. Número 3, y muy importante, deben de reportarlo con las autoridades. También deben de cambiar todas sus claves de acceso a sus cuentas bancarias y también sus claves de acceso a sus correos electrónicos, todo lo que esté ligado con su cuenta bancaria, para que si los criminales obtuvieron su usuario y su clave de acceso, bueno, ya no la puedan seguir utilizando. Pues Israel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde y además que hayas compartido esos importantes consejos. Así es, especialmente hoy en día que todos usamos este tipo de transferencias literalmente para todo. Muchas gracias, Israel. Pues saludos a tu audiencia y saludos a mi esposa que nos ve desde Nueva York ahorita mismo. Saludos a tu esposa, Israel. Muchísimas gracias. Y bueno,